Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros damos gracias porque sin lugar a dudas que para nosotros es un gran privilegio el poder tener tu palabra en nuestras manos. Pensamos en cómo tu pueblo a lo largo de la historia, pensando aún desde el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo ellos tenían parte de las Escrituras, ya que tú habías dado por medio de tus profetas, y poco a poco fueron coleccionando estas Escrituras, fueron guardándolas. Tú de manera soberana fuiste preservando tu palabra. Pero qué tremendo, Señor, es que nosotros podemos tener en nuestras manos estos 66 libros combinados en un solo libro, que es la Biblia, que es tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, te damos por la luz que traes a nuestra vida por medio de tu palabra y por medio de la obra de tu Santo Espíritu, haciendo que nosotros podamos entender tu palabra. Gracias, Padre, te damos porque tenemos ya varias semanas, varios meses estudiando de manera sistemática este libro de Efesios y hemos podido apreciar las grandes verdades, promesas. Hemos podido apreciar tu gloria, hemos podido apreciar tu poder manifestado aquí en este libro. Y cómo, Señor, esto no es algo que era exclusivo de la iglesia, los Efesios, sino que esta obra tú continúas haciéndola. Estas promesas siguen siendo vigentes aún para nosotros hoy día, para esta iglesia bautista cristiana. Y rogamos, Señor, que en esta noche nosotros seamos también bendecidos por tu palabra al considerar rápidamente lo que hasta ahora nosotros hemos visto y cómo esto nos va a preparar para los siguientes 3 capítulos que estaremos estudiando en los siguientes meses. Así que, Señor, rogamos una vez más que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder comprender las riquezas que hay en tu palabra. Esto lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El versículo 21, yo podría decir que en cierta manera resume todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Porque dice que a Él, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y la parte que quiero concentrarme es la primera parte que dice que a Dios sea la gloria en la iglesia, por medio de la iglesia que se encuentra en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, al nosotros examinar estos 3 capítulos, yo creo que hemos podido salir de este estudio o por lo menos llegar hasta donde estamos, maravillados, sorprendidos de cómo Dios ha manifestado, de cómo Dios ha desplegado su gracia, su poder, su misericordia, su amor para con pecadores como nosotros. Y esto es algo que sin lugar a dudas debe movernos a nosotros a glorificar el nombre de Dios. Deben movernos a nosotros a alabarle, a adorarle. Y veremos más adelante en el resumen que haremos esta noche que definitivamente este es el propósito que Dios tiene para con su iglesia y es la razón por la que Dios ha obrado en su iglesia de esta manera. Pero les decía que quiero hacer este resumen porque entiendo que es provechoso para nosotros. Incluso si ustedes ven algunas películas o series en la televisión, se darán cuenta que al finalizar una temporada o al iniciar una temporada, por lo general, hacen un breve recuento de lo que había pasado en la última temporada de la serie que estaban dando. Asimismo, si usted está, por ejemplo, en una clase en su carrera en la que usted tiene que tomar distintas matemáticas o una carrera que tiene o unas clases que tienen prerequisitos, por lo general, el profesor en la primera o las primeras 2 clases
trata de recordar la base que se creó en el semestre o en el trimestre o cuatrimestre anterior, para que ahora al iniciar una nueva clase recuerden todos los principios que han visto, recuerden todas las fórmulas que en el pasado ya le habían enseñado, para que ahora con lo que se van a enfrentar no les tome por sorpresa. Y yo creo que una vez más, para nosotros es provechoso recordar lo que hemos visto hasta ahora. Y más cuando nosotros reconocemos la manera en que el apóstol Pablo escribe sus cartas. No es esto particular con Efesios, sino que podemos verlo en la mayoría de sus cartas, como una primera parte es donde él presenta la teología, presenta la doctrina, podríamos decir que presenta la teoría de las verdades, de los principios de Dios, y luego entonces en la segunda parte de sus cartas, él comparte ciertas exhortaciones, ciertas aplicaciones, donde ya hay una responsabilidad de parte del creyente, de que basado en lo que ha escuchado de Dios, de lo que Dios ha hecho, entonces se espera que el creyente actúe de cierta manera. Por lo tanto, nosotros podríamos dividir esta carta de Efesios en los primeros 3 capítulos, observando, apreciando allí o haciéndonos la pregunta, ¿qué ha hecho el Señor por su iglesia? Y podríamos entonces hacernos otra pregunta con los capítulos del 4 al 6, y la pregunta sería, ¿qué espera el Señor de su iglesia? La primera pregunta es, que conlleva o contiene los primeros 3 capítulos, ¿qué ha hecho el Señor por su iglesia? Y eso es lo que vamos a resumir en esta noche. Pero es importante que tengamos eso fresco, ¿qué ha hecho el Señor por su iglesia? Para que cuando nos toque escuchar estas exhortaciones de qué espera el Señor de su iglesia, qué espera el Señor que nosotros como su iglesia hagamos, nosotros sepamos dónde es que nos vamos a parar, nosotros sepamos de dónde es que nos vamos a apoyar, nosotros sepamos cuál es la fuerza, cuál es el poder que nos va a impulsar para hacer lo que Dios espera de su iglesia hoy día. Así que respondiendo esta primera pregunta, para resumir lo que hemos visto hasta ahora de Efesios, ¿qué ha hecho el Señor por su iglesia? Y obviamente yo no voy a entrar en detalles que ya hemos visto en el pasado, sí hay algunas cosas que voy a mencionar, que voy a refrescar, pero obviamente no vamos a entrar en todos los detalles, sino que les menciono esto para que recordemos lo que ya Dios ha hecho por su iglesia. Lo primero que nosotros, y si usted quiere ir conmigo al capítulo 1, y así va hasta que lleguemos al capítulo 3, lo primero es que el Padre nos ha bendecido en Cristo. Y esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 3 hasta el 14. Hemos visto cómo el Señor nos ha escogido, nos ha predestinado, nos hizo aceptos en Cristo, nos redimió y perdonó por la sangre de Cristo, hizo abundar su gracia para con nosotros, dándonos a conocer su plan para con la iglesia. Vemos también esta bendición del Señor de cómo el Padre nos ha bendecido, nos ha dado su bendición en que en Cristo más bien nos ha dado herencia. En Cristo también nos dice el versículo 13 en adelante también, que nosotros hemos sido sellados en el Espíritu o por el Espíritu. Y todas estas bendiciones se deben a nuestra unión con Cristo. Así que al responder esta pregunta, ¿qué ha hecho el Padre, qué ha hecho el Señor por su iglesia? Lo primero que nosotros debemos recordar y considerar es que Él nos ha bendecido en Cristo Jesús. Y es esta bendición lo que asegura nuestra posición delante de Él. Aquí nosotros tenemos una obra, esta bendición del Señor es una obra que es totalmente ajena a nosotros. Es decir, que nosotros no nos involucramos para recibir esta bendición del Señor. Es una bendición que Dios nos da por su gracia, que por su gracia Él nos escoge para que seamos santos.
Por su gracia Él nos predestina para que seamos hijos de Él. En otras palabras, nosotros pasamos a ser la escoria de la tierra, pasamos de ser eso a ser ahora un tesoro especial para el Señor. Nosotros pasamos de ser criaturas rebeldes a ser ahora hijos amados de Dios. Y todo esto por causa de Cristo. Es esta nuestra nueva posición en Cristo. Y es esta unión que nosotros tenemos con Cristo que determina nuestra posición delante de Dios. En Cristo, estas bendiciones, esta obra que ya Dios ha hecho, esta bendición que ya Él nos ha dado, en Cristo, ya esto es seguro. Y no depende de nosotros o no tenemos nosotros que esforzarnos para alcanzar esa posición. ¿Por qué? Porque eso es posible por nuestra unión con Cristo Jesús. Esto es una bendición que Dios nos da a nosotros. Pero vemos también en el mismo capítulo 1, en segundo lugar, ¿qué ha hecho Dios por su iglesia? Aparte de bendecirnos, el Padre también nos ha dado luz o nos da luz de manera continua para que podamos entender los recursos divinos que están a nuestra disposición. Y esto lo encontrábamos allí en esta primera oración del apóstol Pablo, el capítulo 1 a partir del versículo 15. Si ustedes recuerdan, le dedicamos un mensaje a cada uno de estos recursos divinos que encontramos allí de manera particular en el versículo 18. Y esta petición, el apóstol Pablo está orando al Señor para que abra los ojos de nuestro entendimiento de forma tal que podamos entender lo que ya tenemos, los recursos divinos que están a nuestra disposición. Como ya Dios nos ha bendecido a nosotros en Cristo Jesús y nos ha colocado, nos ha unido a Cristo Jesús y tenemos esta posición de justicia, de santidad delante de Dios, entonces el Señor nos da a nosotros el privilegio, la oportunidad de conocer cuáles son estos recursos divinos que están a nuestra disposición. Y lo primero que veíamos en el versículo 18, dentro de estos recursos que ahora nosotros tenemos, los recursos con los que nosotros contamos, es que ahora tenemos esperanza por medio del llamado divino. Más adelante nosotros en el capítulo 2 conocemos que antes nosotros no teníamos esperanza, pero ahora nosotros tenemos esperanza por causa de este llamado divino. También vemos ahí que el Señor quiere que nosotros conozcamos cuáles son las riquezas de la herencia divina. Antes nosotros no contábamos con promesas, antes nosotros no contábamos con nada en este mundo y mucho menos en el mundo siguiente, pero ahora nosotros podemos considerar las riquezas que tenemos por causa de esta herencia divina. Pero en esta oración también el apóstol Pablo ora para que el Señor nos dé a nosotros el entendimiento, que nosotros podamos conocer cuál es la grandeza del poder divino. Y si ustedes recuerdan, comparaba o hacía la ilustración de que el poder que está a nuestra disposición, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido bendecidos en Cristo, el poder que está a nuestra disposición es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué ha hecho el Señor para con la iglesia? Nos ha dado estos recursos divinos. Y parte de la oración, de la petición del apóstol Pablo, es que nosotros podamos entender lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Esta esperanza del llamado divino, las riquezas de la herencia divina, la grandeza del poder divino. Pero ¿qué más ha hecho el Señor por nosotros? ¿Qué más ha hecho el Señor por su iglesia? Capítulo 2, versículos del 1 al 10. El Señor nos da vida en Cristo Jesús. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros éramos rebeldes a los designios de Dios, cuando nosotros
Preferíamos seguir la corriente de este mundo y de aquel que tiene la potestad de este mundo. Cuando nosotros preferíamos seguir la corriente de este mundo en oposición a Dios, en franca rebeldía a Dios, cuando nosotros nos merecíamos justamente la muerte, Dios nos da vida. Dios nos da vida. Y ahí mismo entonces Él muestra su misericordia para con nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Dios nos amó con un gran amor, que nos dice allí el versículo 5, que aunque estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y continúa diciendo ahí también, no solamente nos muestra su misericordia, su amor, sino que nos recuerda que por gracia sois salvos. Y por si esto fuera poco, no solo el hecho de que Dios nos da vida cuando nosotros nos merecíamos la muerte, no es solo el hecho de que Dios tuvo misericordia, nos amó, nos salvó por gracia, sino que nos pone a nosotros como su obra maestra. El versículo 10, su obra más preciosa, dice, porque somos hechura suya. Si ustedes recuerdan, esa palabra hechura es la palabra en griego poema, que en español se traduce bastante bien. Y la idea es que nosotros somos como un poema de Dios. Nosotros somos una obra maestra que lo que busca es llevar gloria y honra a nuestro Dios. Y eso es posible porque Dios nos ha dado vida. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho Dios por su iglesia? La ha bendecido, le ha dado estos recursos divinos, le ha dado vida cuando lo que merecía es muerte. Pero ¿qué más ha hecho el Señor? Bueno, el Padre nos da entrada a su iglesia o nos hace partícipes de su iglesia. Capítulo 2, versículos del 11 al 22. En esta sección, cuando nosotros podemos ya ver de manera muy clara cómo definitivamente este libro de Efesios está enfocado a la iglesia. Y cómo el Señor forma, cómo el Señor crea este pueblo especial llamado la iglesia, este grupo de personas especiales llamado la iglesia, de pueblos enemistados por tradiciones, por religiones, por leyes, por costumbres. De esos pueblos que estaban enemistados, Dios los hace, versículo 14 dice que Dios los hace un solo pueblo. Versículo 15, Dios dice que estos pueblos enemistados ahora son un solo hombre. Versículo 16, estos pueblos que no querían nada que ver el uno con el otro, que siempre estaban en pugna, que siempre estaban con problemas, ahora los hace un solo cuerpo. Y esto habla entonces de la reconciliación entre pueblos compuestos por personas pecadoras, que de la misma manera como nosotros tienen este problema de ser egoístas, de rechazar a los demás. El libro de Santiago nos dice que de dónde que salen estos problemas, de dónde que salen estas guerras. Es del problema del corazón, es del problema del egoísmo, es el problema de nuestro pecado. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que Dios hace que pueblos que estaban distanciados, que pueblos que estaban enemistados, sean un solo pueblo, sean un solo hombre, sean un solo cuerpo? Bueno, porque el mismo evangelio que salva a un judío es el mismo evangelio que salva a un gentil. La misma condición que yo como dominicano tengo, la tiene un americano, la tiene un haitiano, la tiene un chino, un africano. Pero también es la misma condición que tienen personas sumamente educadas o personas que no tienen ninguna educación, personas analfabetas. Es la misma condición que tienen los ricos como la misma condición que tienen los pobres. Es la misma condición que tiene un homosexual, que tiene un fornicario, que tiene un ladrón, que tiene un chismoso, que tiene una persona avara. Y esa condición es la condición del pecado. Que todos somos pecadores.
Y ya sea que tú seas de un pueblo o de otro, ya sea que tú seas de una clase social o de otra, por causa de tu pecado, la naturaleza misma te va a llevar a división. Y el Señor logra que hombres pecadores, con la misma naturaleza pecaminosa, con la misma condición, los hace un solo hombre, un solo cuerpo, un solo pueblo. Y eso, mis hermanos, es maravilloso. Y eso es lo que Dios ha hecho aquí en nuestra iglesia. Por lo tanto, ahora como un mismo pueblo, salvos por un mismo Dios, tenemos el propósito de crecer para ser morada de Dios en el Espíritu, disfrutar de esa comunión con Dios y los unos con los otros. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por su iglesia? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Es Él que nos permite a nosotros ser parte de su iglesia. Es Él que nos permite participar de este grupo de personas selectas, escogidas, salvadas por la gracia de Dios, arrebatadas de una condenación segura. Es por la gracia de Dios que pecadores como yo pueden reunirse y ser parte de la iglesia de Dios, pero no simplemente para reunirse y hacer un club social, sino con un propósito de nosotros ser morada de Dios y disfrutar la comunión con Dios y la comunión también los unos con los otros. Si no fuera por el Señor, esto no sería posible. Si no fuera por la obra que Dios ha hecho en su iglesia, en nosotros, esta reunión no sería posible. Pero ¿qué más nosotros hemos visto? En el capítulo 3, nosotros no solamente vemos que el Señor nos permite participar de su iglesia, sino que también el Padre nos da a conocer su plan para la iglesia. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 1 al 13. En primer lugar, nos recuerda que aquellos que conforman la iglesia son aquellos que participan de las promesas de Cristo. En otras palabras, todo aquel que al escuchar el Evangelio de Cristo pone su fe en Él, en el Señor Jesucristo, puede formar parte de este plan de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 6, donde el apóstol Pablo está compartiendo con los efesios y con toda su audiencia allí la gracia que Dios le había dado a él de manera especial de ser ese instrumento para dar a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, su plan, el plan de Dios para con la iglesia, el plan de Dios que él viene desarrollando. ¿Y cuál es este? Bueno, dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio, por medio del Evangelio. Es decir, que aquellas personas, recordando la obra maravillosa que Dios ha hecho de reconciliación, aquellas personas que pertenecían a un pueblo enemistado, un pueblo rebelde, es decir, un pueblo que estaba enemistado entre ellos y rebeldes a Dios, Dios los ha reconciliado por medio de la sangre de Cristo y ahora los hace participar, y eso es posible por medio del Evangelio de Cristo. No importa lo bueno que tú seas o lo bueno que tú creas que tú eres, la única manera en la que tú puedes ser parte de este grupo de personas escogido por Dios, llamado a la iglesia, y lo que Dios ha hecho por este grupo de personas llamado a la iglesia, la única manera que tú puedes ser parte de esta iglesia es por medio de la fe en Cristo Jesús. No importa qué tan bueno tú crees que eres, pero tampoco importa qué tan malo tú crees que eres. No importa qué tan malo sea tu pecado, no importa cuántas veces tú pienses que has caído en la misma tentación, en el mismo pecado, y tú dices, mira, yo ni siquiera voy a ir a la iglesia, yo ni siquiera me voy a arrepentir, porque es que yo sé que le voy a faltar al Señor. No,
aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la manera de entrar, la manera de participar, el plan que el Señor tiene para esta iglesia, para uno ser parte de esta iglesia, es creyendo en el Evangelio de Cristo Jesús. Y esto entonces, hermanos, debe motivarnos a nosotros a estar continuamente predicando el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia de nuestro Señor. Y Dios nos permite a nosotros conocer su plan para la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia va a crecer? La única manera que vemos en la palabra de Dios es mediante la predicación del Evangelio de Cristo. No es un asunto de hacer actividades y de hacer juegos y de hacer conciertos y de estar haciendo muchas cosas. Todo eso se puede hacer, pero nosotros debemos tener bien claro que lo principal y el medio que Dios ha establecido para llevar a cabo su obra en la iglesia, de acuerdo a lo que Él nos ha dado a conocer, es mediante la predicación del Evangelio de Cristo. Y estos entonces que conforman la iglesia tienen la tarea de dar a conocer, de acuerdo al versículo 10, estos que conforman la iglesia, que por la gracia de Dios, al haber escuchado el Evangelio de Cristo, al haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, forman parte de la iglesia, entonces estos tienen un propósito. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias a los principados, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios por causa del sabio plan de Dios, por su obra increíble, maravillosa, sorprendente, fuera de serie, con individuos pecadores como nosotros. Y Dios nos ha dado a nosotros conocer este plan, pero no simplemente para que lo conozcamos, sino para que nosotros nos unamos a este plan, para que nosotros avancemos el reino de Dios, aportemos para la edificación de la iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Y en la medida que nosotros damos a conocer esto, nuestro Dios es glorificado. En la medida que pecadores, personas rebeldes, personas impías, se arrepienten de su pecado, en esa medida nuestro Dios es glorificado. Pero vemos también que no solamente el Señor nos da a conocer su plan, sino que por último en este capítulo 3 nosotros vimos que Dios nos ha dado la fortaleza por medio de su Espíritu, la fortaleza necesaria para llevar a cabo su plan. Esto lo vimos en los versículos 14 hasta el 21, donde una vez más encontramos al apóstol Pablo orando al Señor, pidiendo por los efesios. Y como hemos dicho en predicaciones anteriores, nosotros debemos unirnos a esta petición por esta iglesia bautista cristiana, porque al nosotros ver el plan de Dios para con su iglesia en su palabra, nosotros también debemos reconocer que necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior con ese poder que ya vimos en el capítulo 1 que está a nuestra disposición. Y todo esto va a ser posible por medio de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si ustedes recuerdan, vimos cómo en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor espera que nosotros en Él
estemos totalmente, completamente satisfechos. Y en la medida que nosotros estamos satisfechos en Dios, eso va a ayudar que nosotros como parte de la iglesia no estemos distraídos en nuestros propios negocios, con nuestras propias agendas, con nuestros propios planes, sino que al nosotros encontrar nuestra satisfacción total en Dios, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a estar involucrados haciendo la obra que Él nos ha llamado a hacer. No en nuestro poder, no a nuestra manera, no con nuestros propósitos, sino nosotros viendo el propósito que Dios nos ha dado. Entonces, rápidamente, mis hermanos, hemos visto todo lo que Dios, o parte de lo que Dios ha hecho por su iglesia, de acuerdo a lo que encontramos aquí en estos primeros 3 capítulos. Rápidamente les voy a recordar qué ha hecho el Señor por su iglesia. Él nos ha bendecido en Cristo. Él nos ha dado luz y nos continúa dando luz para entender los recursos divinos que están a nuestra disposición. El Padre nos da vida a nosotros en Cristo cuando nos merecíamos la muerte. El Padre nos da entrada a su iglesia, nos hace partícipes de este grupo de personas especial elegido por Él para llevar a cabo su plan. El Padre nos da a conocer su plan para la iglesia y también el Padre nos fortalece con poder por medio de su Espíritu para que nosotros estemos capacitados para hacer esta obra. Así que ese es el repaso. Pero quiero también rápidamente ver cómo nosotros podemos responder esta segunda pregunta. ¿Qué espera el Señor de su iglesia? Y obviamente la vamos a responder de manera más extensa en los siguientes mensajes. Pero ahora quiero darles un adelanto, un vistazo de qué es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor espera de su iglesia? De esta iglesia en la que Él ha hecho tan grandes cosas, cosas tan maravillosas como la que hemos comentado. Bueno, a partir del capítulo 4 nosotros podemos ver que hay varias exhortaciones que empiezan con una misma palabra, y creo que en la introducción, hace 21 o 22 mensajes atrás, yo les mencioné esta palabra. A partir del capítulo 4 nosotros vemos como en el versículo 1 el apóstol Pablo ya de manera intencional se enfoca en las exhortaciones que la iglesia debe escuchar. Estas exhortaciones que nos informan a nosotros lo que Dios espera. Si nosotros hemos recibido tan grandes bendiciones del Señor, si nos damos cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, entonces, ¿qué espera ahora el Señor de nosotros? Bueno, versículo 1 del capítulo 4 nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero que el Señor espera entonces de su iglesia es un andar digno de nuestra redención. Y este andar digno de esta vocación se va a manifestar de manera clara, o por lo menos como lo presenta estos primeros 16 versículos del capítulo 4, en la medida en que en la iglesia se percibe unidad y crecimiento. Oiga bien, unidad y crecimiento. Si ustedes recuerdan, ¿qué había hecho ya el Señor por su iglesia? Bueno, que pueblos que eran enemigos, pueblos que estaban peleándose entre ellos por causa de su condición de pecado, pues Él los ha unido. Y asimismo nosotros, pecadores, por naturaleza egoístas, por naturaleza preocupados por nosotros mismos, el Señor nos ha traído aquí. Y el Señor espera que en medio de esta iglesia se pueda manifestar unidad, pueda ser evidenciado esto, porque trabajamos juntos, colaboramos para guardar la unidad que Dios ya ha procurado y ha obrado en nosotros por medio de su Espíritu, pero también cooperando cada uno
con los dones que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que nosotros vamos a evidenciar que tenemos un andar digno de la vocación con que nosotros hemos sido llamados. Pero en segundo lugar, veremos en los versículos del 17 al 32 del capítulo 4, ¿qué espera el Señor de su iglesia? Un andar distinto al mundo. Un andar distinto al mundo. Es decir, que esta iglesia, este grupo de personas que estaban muertos en sus delitos y pecados y que Dios con su gracia y de manera maravillosa ahora nos ha dado vida y nos ha unido a Cristo Jesús y que Él nos ha llamado para que seamos santos, para que seamos hijos de Él, que es un Dios santo. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué espera el Señor? Que vivamos de una manera distinta al mundo, evidenciando que la iglesia, que este es un cuerpo transformado, que ya no andamos como los gentiles en la vanidad de su mente. Pero ¿qué más espera el Señor? En el capítulo 5, versículos del 1 al 14, el Señor espera de su iglesia no solamente que andemos dignos de la vocación que tenemos en Cristo, no solamente un andar distinto al mundo, sino que de manera positiva también el Señor espera un andar que imita a Dios. Todo esto, hermano, nosotros lo vamos a ver más en detalle próximamente, pero quiero que tengamos todo esto en perspectiva para nosotros poder apreciar cómo estos primeros 3 capítulos nos van a ayudar a nosotros a andar de la manera que Dios espera que nosotros andemos. Cómo esta obra que ya Dios ha hecho en medio de su iglesia nos va a ayudar ahora a nosotros a vivir, a hacer aquellas cosas que Dios espera de su iglesia. Un andar que imita a Dios mostrando el amor y la luz del Señor. Número 4, un andar circunspecto, es decir, un andar que está andando, que está cuidando la manera en que vive de forma tal que pueda honrar a Dios en todo. Y eso lo encontramos en el capítulo 5, versículos del 15 al 20. Pero también nosotros vamos a mostrar, o más bien a hacer aquello que Dios espera que su iglesia haga, cuando nosotros manifestamos y practicamos en nuestras relaciones los unos con los otros, que nuestras relaciones están siendo controladas por el Espíritu. Nosotros vemos cómo a partir del capítulo 5, versículo 21, el Señor da ciertas instrucciones con ejemplos específicos de la relación entre la esposa y el esposo y la esposa, los padres e hijos, hijos y padres, y también en el capítulo 6 de cómo los amos y los siervos deben tratarse los unos con los otros. Pero estos son, si bien es cierto que el Señor da instrucciones específicas con respecto a esto, nosotros también debemos entender que son ejemplos muy claros, muy precisos de cómo Dios espera que nuestras relaciones estén siendo gobernadas por ese Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, donde nosotros no vamos a estar preocupados por lo que yo quiero, por lo que a mí me conviene, sino que yo voy a estar preocupado por el bien del otro, donde yo voy a estar preocupado también por engrandecer o por tener el honor de la otra persona en cuenta, no por mí mismo, sino para honra y gloria del Señor. Y por último encontramos en el capítulo 6, ¿qué espera el Señor de su iglesia? El Señor espera que su iglesia esté compuesta por creyentes firmes, creyentes que están preparados para librar esta batalla espiritual, vestidos de la armadura de Dios. Por lo menos hay 6 cosas entonces, mis hermanos, que el Señor espera de su iglesia. 6 cosas que si nosotros nos quedamos a ver una a una, nosotros podríamos decir,
con tan solo considerando la primera, el tema de la unidad, el tema de yo preferir al otro, el tema de que todos juntos debemos estar trabajando con un mismo propósito, donde yo voy a poner a un lado mis ideas, donde yo voy a dejar a un lado mis metas personales, mis propósitos personales, para unirme a esta meta, a este propósito que ya Dios ha trazado para su iglesia. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es esto posible? Bueno, en la medida que nosotros consideramos lo que ya Dios ha hecho por su iglesia, es esto lo que nos va a capacitar nosotros, es esto, basado en eso, que nosotros sí podemos andar de una manera digna del llamado que tenemos en Cristo Jesús. Es basado en la obra perfecta que ya Dios ha hecho en Cristo en favor nuestro, que nosotros sí podemos tirar para adelante y decir, mira, ya yo voy a dejar el mundo atrás, ya yo no voy a andar como los gentiles, ya yo no voy a andar en la vanidad de mi mente, y en mi vida diaria voy a mostrar un andar distinto al mundo. Y yo puedo decir, no, ahora mi meta ya no son los ídolos de este mundo, sino que mi meta es yo imitar a Dios. Y yo voy a querer tanto imitar a Dios que voy a tener mucho cuidado de que en cada área de mi vida yo voy a asegurarme de que estoy honrando a Dios. Y voy a honrar a Dios en mis relaciones. Cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia está compuesta por personas. Y por más que usted quiera tal vez llegar al último minuto, justo antes de empezar la prédica, y desde que el pastor cierre la Biblia, usted se va por ahí, es muy difícil que usted no entre en contacto con otra persona. Es muy difícil que usted no se relacione con otra persona. Y más cuando usted dice, no, espérate, déjame yo considerar todo lo que Dios ha hecho por mí y considerar qué espera el Señor de mí. Y para yo poder lograr eso, para yo poder llevar a cabo el plan de Dios en su iglesia, definitivamente que yo necesito relacionarme con la gente. Creo que ustedes han escuchado un dicho entre algunos pastores que dicen que el ministerio, óyeme, eso es lo máximo. Servir al Señor, eso es tremendo, qué maravilloso. El ministerio fuera lo mejor que hay en este mundo si no fuera por la gente. Y el problema es de aquellos ministros que tienen esta perspectiva del ministerio, que el ministerio es gente. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y el Señor espera de su iglesia que nosotros sepamos cómo relacionarnos los unos con los otros. Y sí, es difícil, pero al nosotros considerar lo que Dios ya ha hecho, eso debe alentarnos a nosotros a seguir adelante. Algunas aplicaciones ya para terminar de esta perspectiva completa del libro de Efesios. Y una vez más, hermanos, el propósito de este tiempo, el propósito de este mensaje ha sido precisamente nosotros apreciar lo que ya hemos estudiado, que corresponde a lo que Dios ha hecho por su iglesia. De ahora en adelante, nosotros vamos a ver qué espera el Señor de nosotros, qué espera el Señor de su iglesia. Nosotros al estudiar y al considerar las obras que Dios ha hecho por su iglesia, decimos amén y decimos gloria a Dios y decimos aleluya, y qué bueno, qué maravilloso, qué bondadoso es el Señor. Y es ese mismo Dios bondadoso ahora que espera de nosotros ciertas cosas. Pero en primer lugar, mis hermanos, Dios merece ser glorificado. Al nosotros hacer este resumen, nosotros llegamos a esta conclusión de que Dios definitivamente merece ser glorificado por lo que ha hecho en su iglesia. Y por eso yo les decía que el versículo 21, esta primera parte, definitivamente es un resumen de lo que ya hemos visto, que a Dios
sea gloria en la iglesia. Dios merece ser glorificado por lo que ha hecho en su iglesia. Dios demuestra cuán magnánimo es Él en la forma en que nos ha bendecido. Y es por esto que en el capítulo 1, versículo 6, versículo 2 y versículo 14, es por eso que cuando el Señor nos bendice de forma tan increíble, también este pasaje nos deja ver muy claramente que estas bendiciones, si bien es cierto que es para nuestro provecho, el propósito final de todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Y vuelve a decir, para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 vuelve a decir que todas estas bendiciones con las que Dios ha bendecido a su iglesia, si bien es cierto que la iglesia se beneficia, todo esto es para alabanza de su gloria. Por lo tanto, nuestro Dios merece ser glorificado por lo que Él ha hecho en su iglesia. Él nos da vida para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 7 nos dice esto, que el hecho de que Dios nos da vida, sí, qué bueno que en su gracia, en su misericordia, en su amor para con nosotros, Dios nos da vida cuando nos merecíamos la muerte, pero ese no es el punto final. No, Dios nos da vida a nosotros para mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Incluso más adelante, un versículo más adelante, el Señor lo aclara cuando dice que no somos salvos por obras. ¿Por qué? Para que no nos gloriemos nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Romanos presenta un argumento muy bien formulado, muy bien presentado, donde él encierra a todo el mundo bajo el pecado, de forma tal que todos queden bajo la condenación del pecado y que ninguno pueda jactarse de que puede ser salvo por sí mismo, por sus obras o por cumplir la ley. Y aquí nosotros vemos que el Señor tiene este cuidado también de aclararnos de que Él nos ha salvado, de que Él nos da vida y para nosotros esto es una gran bendición. Pero Él lo hace para que nosotros con la vida que Él nos ha dado anunciemos, mostremos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Capítulo 3, versículo 10 nos dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que esta obra que Dios ha hecho en su iglesia, una vez más, es con el propósito de que la iglesia dé a conocer la sabiduría de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, meditemos en la obra que Dios ha hecho en su iglesia. Consideremos su amor, su misericordia para con nosotros. Anunciemos, proclamemos su sabiduría y vivamos siempre para glorificarle a Él, porque nuestro Dios merece ser glorificado por la obra que ha hecho en su iglesia. En segundo lugar, una segunda aplicación es que Dios en su gracia y para su gloria nos ha colocado en su iglesia por medio de Jesucristo. Y es nuestra unión con Cristo lo que nos posiciona dentro de este pueblo especial de Dios llamado su iglesia. Si bien es cierto que nosotros vimos la respuesta a esta segunda pregunta, ¿qué espera el Señor de su iglesia? Hemos visto que hay en este mismo libro de Efesios hay una expectativa de Dios para con su iglesia, en el sentido de que debemos hacer ciertas cosas para el Señor, pero es importante, mis hermanos, que no olvidemos lo que Dios ya ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor por su iglesia? Por eso le di esos 6 puntos, para que consideráramos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No es lo que nosotros vamos a hacer por el Señor,
que va a determinar si por fin vamos a poder entrar, si vamos a ser parte de esta iglesia, de este pueblo escogido del Señor. Por la gracia de Dios y para su gloria, ya nuestra posición está segura en Cristo. Es por esto que cuando nosotros no andamos como Dios espera que nosotros andemos, y como vimos en esta segunda pregunta a partir del capítulo 4, es por eso que cuando nosotros no andamos como Dios espera que su iglesia ande, que nosotros entonces lo que debemos hacer es predicarnos el Evangelio. ¿Por qué? Porque al predicarnos nosotros mismos el Evangelio que conocemos y que está de manera bien clara en los primeros 3 capítulos, nosotros recordamos, pero es que no depende de lo que yo haga, no es que ya Dios ha hecho todo esto por mí. Ya Dios, cuando yo estaba muerto, cuando yo no podía hacer nada, cuando yo hedía por mi pecado, Dios me dio vida a mí por su gracia, no por mis obras, para gloria de Él, no para gloria mía. Y por lo tanto entonces nos exponemos otra vez al Evangelio, no para convertirnos de nuevo, sino para que afirmados en Cristo Jesús, nosotros no retrocedamos, sino que avancemos el plan de Dios para con su iglesia. Y andemos como Él espera que nosotros debemos andar. Ese andar, una vez más, mis hermanos, no es lo que va a determinar si al final del día, si al final de mis días, yo voy o no voy a la presencia de Dios. Yo voy a estar o no voy a estar, o voy a ser parte de la iglesia de Dios. No, ese andar es una evidencia de lo que Dios ya ha hecho en mí. Pero yo debo afirmarme, yo debo sostenerme, yo debo impulsarme, siendo siempre fortalecido con ese poder que levantó a Cristo de los muertos, siendo activado en mí por el Espíritu Santo. Eso es lo que me va a llevar a mí a andar de la manera en que Dios espera que yo ande. Y por último, al considerar la gracia y el poder de Dios manifiesto en estos primeros 3 capítulos, manifiesto en lo que acabamos de responder, que qué ha hecho el Señor por su iglesia, nosotros entonces debemos ser animados a seguir adelante, a mirar hacia adelante lo que Dios espera que nosotros como iglesia hagamos, de forma tal que dependiendo de su gracia y siendo fortalecidos con su poder, nosotros una vez más, mis hermanos, podamos avanzar la causa del Señor, podamos seguir promoviendo la unidad dentro de nosotros, a pesar de que humanamente para nosotros es difícil. Consideremos lo que Dios ha hecho. ¿Era eso difícil? Que un pecador como yo pudiese ahora tener vida. ¿Era eso difícil? Para mí era imposible, pero para Dios era posible. Y el mismo Dios que me rescató, la misma gracia que me salvó, es la gracia que va a actuar en mí día tras día para yo entonces obedecer al Señor. Así que dependamos de su gracia, fortalecidos con el poder que está a nuestra disposición. Inicié diciendo que Efesios capítulo 3, versículo 22, resume la primera parte de Efesios, al nosotros admirar lo que Dios ha hecho por su iglesia. Pero hermano, yo entiendo que también podría resumir la segunda parte del libro de Efesios, al nosotros considerar lo que Dios espera que su iglesia, que nosotros como su iglesia hagamos. Así que tengamos en mente esto, mis hermanos. ¿Qué espera el Señor? Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Pero recordemos el versículo 20. ¿Ustedes recuerdan el versículo 20? Que nosotros no estamos aquí haciendo la obra de la iglesia con nuestra fuerza, con nuestra propia voluntad, con nuestros propios recursos. No, detrás de nosotros hay un Dios que ha hecho grandes obras por su iglesia. Detrás de nosotros, en este versículo 20 se nos dice
que está aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Así que nosotros como iglesia llevemos gloria a Dios dependiendo precisamente de este poder que está a nuestra disposición, dependiendo de la gracia de Dios, siendo fortalecidos por aquel que es todopoderoso, para que esta segunda parte de Efesios se pueda cumplir también en esta iglesia bautista cristiana. Que cuando Dios esté pasando lista ya a todas las iglesias de todo el mundo, de todos los tiempos, diga así, mira, esta iglesia cumplió con la expectativa que yo tenía, de que por medio de esa iglesia se llevó gloria a Dios. Dependamos de la gracia de Dios, seamos fortalecidos con el poder que ya está a nuestra disposición y miremos hacia adelante a las expectativas que Dios tiene para nosotros como su iglesia. No con miedo, no con temor, no diciendo, no, eso es muy difícil, eso es imposible, no. Sino primero mirando hacia atrás y viendo todo lo que Dios ha logrado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también mirando hacia adelante y dependiendo día tras día en la gracia del Señor, para que nosotros como su iglesia podamos llevar honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias una vez más por tu palabra y por el aliento que en ella nosotros encontramos día tras día. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, reconoceremos nuestras imperfecciones, nuestra debilidad, y que esta iglesia está llena de gente con problemas, de gente pecadora, de gente egoísta. Y podríamos decir que es muy difícil, si no imposible, que nosotros como iglesia podamos cumplir estas expectativas que tú tienes para nosotros. Pero una vez más, Señor, damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra, este testimonio de tus grandes obras en favor de tu pueblo, en favor de tu iglesia. Y a nosotros considerar todo lo que tú has hecho, que esto nos motive, Señor, a seguir dependiendo de tu gracia, a seguir confiando en tu poder, para que nosotros como iglesia podamos cumplir con estas expectativas que tienes para nosotros. Y así, Señor, llevar honra y gloria a tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.